Quiero saludarlos a todos y a cada uno de ustedes. Bienvenidos también a quienes nos acompañan de otros países de Latinoamérica. Estoy viendo acá en el chat muchas personas que están saludando y bienvenidos entonces a esta reunión científica. El día de hoy quiero dejarlos con ustedes, con el doctor Milton Larrondo. Él es médico jefe del Banco de Sangre del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y también es jefe en la clínica Bupa, que está también en Santiago. No sé si doctor Larrondo ya quiere prender su cámara. Para darle la bienvenida, les quiero pedir a todos, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados durante la exposición y pedirles también que por favor hagan sus preguntas a través del chat mientras el doctor nos va a presentar. El tema de hoy es inmunogenicidad de las vacunas contra las variantes del SARS-CoV-2. ¿Estoy bien? ¿Ese es el título, doctor? Así es, buenas tardes a todos. No sé si puedo empezar, doctora. Sí, podemos empezar. Ya, Son un poquito más de las 6, ya dimos la bienvenida, así que se están sumando todavía personas, pero en honor al tiempo y a agradecer también la presencia suya esta tarde. Algunos tienen la noche ya. Los quiero dejar entonces con el doctor Larrondo que nos va a exponer hoy día. eh, muchas gracias, doctora Prieto, y a toda la directiva de la Sociedad Médica del Laboratorio Clínico de Chile por esta invitación a exponerles este tema, que es básicamente inmunogenicidad a vacunas para el SARS-CoV-2. ¿Ah? Eh, Inmunogenicidad a las variantes del virus todavía no tenemos, digamos, pero probablemente en el futuro sí vamos a tener. ¿Ah? Eh, la idea mía es exponer lo que hemos hecho en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que de alguna manera se gestó por un proyecto de investigación distinto específicamente a este tema, pero de alguna manera relacionado. ¿Ah? Voy a ver si puedo compartirles pantalla. Me tienen que habilitar. Hay que habilitar. Hay alguien que inhabilitó. No me deja compartir pantalla, doctora. Pero ahora ya está como coanfitrión, así que ahora debería salir de compartir y entrar de nuevo a compartir. Perfecto, ahora sí, y ustedes me lo van a confirmar. Estamos muy ok. Bueno, ahora sí. Este es el tema inmunogenicidad de vacunas para este coronavirus. Vamos a ver si tengo aquí un puntero láser. Perfecto. Lo primero que tengo que comentarles es que no tengo conflictos de interés en el sentido que no he tenido cargos ni directivos ni asesoría a empresas farmacéuticas o laboratorios de diagnóstico, y tampoco he participado como miembro investigador de alguna de las vacunas para este coronavirus que se han estudiado en Chile en fase 3. Ustedes saben que hay varias universidades que participaron, varios investigadores clínicos de las vacunas que se probaron en Chile en fase 3, como fue, bueno, la de Janssen y la de Oxford AstraZeneca y, por supuesto, la de Sinovac, CoronaVac, que es la que más se ha utilizado en nuestro país. ¿Ya? Esto es importante comentarles porque al no estar involucrado en ningún estudio voy a actuar con el mayor grado de imparcialidad para comentarles nuestros hallazgos, que tampoco son extraordinarios,
pero que sí son importantes que ustedes los conozcan porque ha habido mucho comentarios sobre la supuesta efectividad o no de las vacunas que se están utilizando en Chile. Así que es importante comentarles nuestros hallazgos. Bueno, este es el virus. Ustedes ya lo conocen. Este es el coronavirus. Ustedes ven que tiene esta imagen de corona, ¿no es cierto?, en la superficie, ya que está dado justamente por la proteína, denominada proteína espiga o proteína spike, que es contra la cual se dirigen la mayoría de los anticuerpos policlonales neutralizantes, ¿ya? Esta es la proteína más importante desde el punto de vista de generar una respuesta inmunogénica y además permitir la generación de los anticuerpos neutralizantes. Si bien este virus tiene una serie de otras proteínas que ustedes ven acá, la proteína de nucleocápside, por ejemplo, la proteína N, la proteína de envoltura y la proteína de membrana, ¿no es cierto? Esas son las 4 proteínas estructurales de este virus. También posee alrededor de 16 proteínas no estructurales y que en estos momentos, digamos, en todo el mundo se está estudiando cuál es la actividad o funcionalidad que ellas tienen. Entonces, de antemano les comento que nosotros básicamente estudiamos la respuesta inmune humoral, la respuesta inmune de anticuerpos, midiendo anticuerpos contra 2 proteínas, la proteína espiga, ¿no es cierto?, la proteína spike, que es la más importante, les repito, desde el punto de vista de generación de anticuerpos neutralizantes, y la segunda es la proteína nucleocápside, ¿ah? Anticuerpos anti-N, y para eso existen técnicas de inmunodiagnóstico. Vamos a repasar algunos conceptos muy generales de la respuesta inmune, porque la respuesta inmune de nuestro sistema de defensa frente a este coronavirus, como en todas las respuestas a agentes infecciosos, se divide en prácticamente 2 partes que actúan de manera integrada, que es la respuesta inmune innata, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, Sí. la respuesta inmune adaptativa, ¿ya? Chao, que te vaya bien. Bueno, lo importante acá es que en esta respuesta inmune innata participan una serie de moléculas, una serie de citoquinas y también células que intentan detener esta infección viral en las primeras etapas sin activación de la respuesta siguiente, que es la respuesta inmune adaptativa. ¿Ya? Aquí voy a ver una cosa. ¿Ya? Y en esta respuesta inmune adaptativa participan las células que tienen que ver directamente con la generación de los anticuerpos y las células que tienen que ver con generación de respuestas de tipo celular, que también son células efectoras que intentan detener y eventualmente erradicar la infección viral. Y aquí probablemente una de las cosas más importantes, si bien no necesariamente lo estamos midiendo, es la activación de los linfocitos denominados T ayudadores T helper de tipo 1, ¿ya? Que son los que están acá en color verde, que son activados por estas famosas células presentadoras de antígeno, que presentan proteínas virales a este linfocitos T y activar entonces la respuesta inmune adaptativa. ¿Ah? En esta interacción participan una serie de moléculas que, bueno, los inmunólogos conocen muy bien, que son una serie de citoquinas que coactivan y una serie de ligandos también que participan en esta interacción entre la célula presentadora del antígeno y el linfocito T helper o T ayudador. Dentro de la respuesta a estas infecciones virales, déjeme hacer un pequeño cambio acá. Dentro de la respuesta a estas infecciones virales, como les decía, está la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa.
Dentro de la inmunidad innata, uno de los elementos muy importantes es el interferón tipo 1, ¿no es cierto?, que es uno de los primeros mecanismos de defensa naturales que tiene la mucosa respiratoria con el fin de neutralizar la infección de este virus, ¿ah? Y generar las células del epitelio respiratorio en un estado, por decirlo así, antiviral, ¿ya? Y también participan una serie de otras células del sistema inmune, como son las famosas células killer naturales, ¿no es cierto?, que destruyen células infectadas por este virus. Pero cuando se induce la respuesta de la inmunidad adaptativa, ¿no es cierto?, la inmunidad específica, aquí se generan básicamente dos líneas de celulares, una que son los linfocitos B, que van a diferenciarse a células plasmáticas y finalmente producir anticuerpos, anticuerpos cuya función especial o preferente es la de neutralizar el virus, por lo tanto son anticuerpos policlonales neutralizantes que protegen, ¿no es cierto?, contra la infección viral. Pero también se están generando células que son activadas por la respuesta inmune de tipo celular, los linfocitos T helper, ¿no es cierto?, que coactivan, digamos, este linfocito T citotóxico con este marcador CD8 y que finalmente lo que hace es destruir las células infectadas por este coronavirus en la mucosa respiratoria o donde ella se encuentre, ¿ya? Y eso permite la erradicación de esta infección viral. Nosotros lo que vamos a medir básicamente es la respuesta inmune humoral, del punto de vista de su inmunogenicidad. Y el efecto que tiene la vacuna es, en el fondo, generar una acción dentro del sistema de defensa de nuestro organismo que permita reconocer este virus cuando realmente se enfrente, pero tener un sistema inmunológico ya preparado, ya activado, inducido a través de las vacunas. Entonces las vacunas lo que hacen, entre comillas, sería como la primera infección, sin producir obviamente enfermedad, en el huésped, en el receptor de esta vacuna, pero sí generar estas células, primero células B que se activan, producen células plasmáticas de corta vida y con una respuesta preferentemente de inmunoglobulina M como respuesta primaria, y después estos anticuerpos caen. Pero lo más importante que esta primera administración de la vacuna va a generar estas células, que es el objetivo final de la vacunación. Los linfocitos B de memoria y los linfocitos T de memoria, que ante una nueva exposición a ese antígeno, digamos que va a producirse supuestamente en el futuro, rápidamente estos clones de células B y T de memoria responden, diferenciándose rápidamente a células plasmáticas y generando una gran cantidad de anticuerpos de clase inmunoglobulina G y también las otras clases que tienen actividad anticuerpos neutralizantes y a alto título en un periodo muy corto de tiempo, ¿ya? Eso es lo que uno busca con la vacunación, que exista entonces una respuesta ya preparada, un ejército listo para responder si aparece esta coronavirus, independientemente de la variante que sea, ¿ah? Y se supone que estas linfocitas B y T de memoria, inducidas por la vacuna e incluso inducidas por la infección natural, tienen una vida media bastante larga. Si bien no está absolutamente establecido, se considera que por lo menos hay algunos trabajos que muestran que duran al menos 8 a 10 meses, ¿ya? Esto en relación a esta infección por coronavirus, porque hay estudios que muestran que los primos o los hermanos de este SARS-CoV-2, el SARS-CoV-1 y el MERS, cuando estudiaron las respuestas inmunológicas, vieron que habían linfocitos B y T de memoria que duraban años, varios años.
Es probable que también esto suceda con este coronavirus, pero todas estas cosas son nuevas, las estamos recién conociendo. Esto es exactamente lo mismo, un primer estímulo genera la respuesta primaria y después cuando viene ya eventualmente la infección viral, supuestamente nuestro sistema inmunológico está preparado con altos niveles de inmunoglobulina G de alta afinidad con actividad de anticuerpos neutralizantes. Pero no solo con actividad de anticuerpos neutralizantes, las funciones efectoras de los anticuerpos, si bien de las más importantes frente a infecciones virales de la mucosa respiratoria y de otras mucosas, son la acción neutralizante del virus, ¿no es cierto?, y que evita que en el fondo infecte las células de la mucosa respiratoria, los neumocitos, y en el fondo bloquea justamente la zona de unión al receptor, ¿no es cierto?, al receptor AC2, porque bloquea el dominio de unión al receptor de la proteína spike, de la proteína spike. Esa es la función más importante desde el punto de vista de la neutralización. Sin embargo, los anticuerpos generados por la infección por este coronavirus también generan otro tipo de respuesta, como en todas las infecciones virales. Puede haber opsonización y fagocitosis de estos microorganismos, puede haber el denominado citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, fenómenos de ADCC, en que ahí también participan estas células, las células natural killer, y también otro tipo de elementos efectores de esta respuesta inmunológica. ¿Qué es importante? Que los anticuerpos de clase inmunoglobulina G de alta afinidad producida con la infección natural o producida después de exposición a vacunas altamente inmunogénicas es una respuesta de linfocitos T dependiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque la respuesta T dependiente que sea principalmente frente a proteínas, como son las de este coronavirus, va a activar esta población de linfocitos T helper y que van a ayudar al linfocito B a diferenciarse en estas hermosas células plasmáticas y van a producir, por lo tanto, estos anticuerpos. Hay un cambio del isotipo, cambio de la clase de anticuerpos, genera anticuerpos de altísima afinidad e induce las células plasmáticas de larga vida, a las células B de memoria. Si fuera un antígeno T independiente, que es la parte de abajo de esta gráfica, de dibujo, básicamente genera anticuerpos de baja afinidad y son de clase inmunoglobulina M, y eso se da frente a antígenos que no son proteínas, habitualmente son polisacáridos, y de eso hay muchos ejemplos. Esta que está borrosa simplemente es para recordarle, bueno, las diferentes fases, las diferentes etapas por las cuales va pasando la infección por coronavirus en el organismo y la gravedad que produce en el grupo de personas que infecta. De hecho, hay un 5% que se producen síntomas críticos y puede caer en ventilación mecánica y eventualmente morir, pero la gran mayoría todavía, independientemente de las variantes, incluso la última variante descrita en Chile, es claramente más contagiosa, pero no necesariamente más virulenta. Pero como son más casos, eventualmente van a caer el número de personas, van a caer más personas con hospitalizaciones y eventualmente algunos elementos de gravedad. Pero esta diapositiva quería mostrarles que estos anticuerpos IgM e IgG ya se empiezan a producir, ¿no es cierto?, después del día 8, del día 10 del fenómeno infectante. Y cuando uno revisa la literatura, ya desde los primeros meses de infección se demostró la presencia de anticuerpos de clase IgM y IgG contra el coronavirus prácticamente en todas las personas infectadas. Aquí tenemos 285 pacientes con COVID-19 que fueron evaluados 19 días después del inicio de los síntomas y el 100% tenía anticuerpos de clase IgG contra el coronavirus y también de inmunoglobulina M. ¿Ya? Entonces, nosotros en el mes de mayo y junio del año pasado, antes que obviamente estuviera una vacuna disponible, sabíamos que esa era una posibilidad,
pero no teníamos ninguna terapia específica para el manejo de la infección por SARS-CoV-2 y del COVID-19. De hecho, todavía, aún hoy, junio de 2021, no tenemos terapia específica para el coronavirus. Entonces se planteó y aprobado por la FDA y por la OPS en el mes de abril del año pasado la posibilidad de usar plasma convaleciente inmune de los pacientes recuperados con el fin de manejarlos, sobre todo pacientes graves hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. Con el fin de reducir su morbidad y mortalidad, nosotros hicimos un proyecto que era patrocinado por el Ministerio de Ciencias de Chile y financiado por el concurso Premier de Sofofa Hub, en que participamos un grupo de investigadores clínicos del Hospital de la Chile junto a Clínica UPA, donde habían intensivistas, infectólogos, inmunólogos, broncopulmonares, en fin, personas del área de laboratorio, todos los que tenían que ver con el tema de ambos lugares. Tuvimos el consentimiento informado aprobado por el Comité de Ética Científica y de hecho durante el mes de septiembre recolectamos entre las dos instituciones, el Hospital Clínico de la Chile y la Clínica UPA, más de 50 unidades de plasma convaleciente de alto título. Y de alto título no solo de anticuerpos IgG anti-spike, anti la proteína Spike, anti-S1, sino también de alto título de anticuerpos neutralizantes. El problema es que en el mes de octubre salieron publicados varios estudios randomizados, ¿no es cierto?, y controlados. De hecho, uno de esos estudios fue llevado a cabo por el grupo de investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que junto a los otros estudios de RCT, que generan evidencia sólida desde el punto de vista de uso o no uso de una determinada terapia, mostraron mayoritariamente que el plasma convaleciente utilizado en los protocolos que se seguían en Chile y en el resto del mundo, o sea, pacientes con COVID grave, ya con insuficiencia respiratoria, ya con varios días de síntomas y en muchos de ellos con neumonía bilateral establecida, con ya presencia de anticuerpos para el coronavirus generados por el propio paciente, en ese tipo de paciente no tenía rendimiento. Y el grupo de ETESA del Ministerio de Salud de Chile en el mes de octubre nos invitó a algunos de nosotros a participar para la resumen de la evidencia para incorporar o no el plasma convaleciente como una terapia a ser usada de manera rutinaria para el manejo de COVID. Y claramente al revisar la evidencia por la metodología GRADE que sigue el grupo de tecnologías de evaluación de tecnologías basadas en evidencia del Ministerio de Salud, del grupo de TESA, estuvimos de acuerdo que no tenía rendimiento y en consecuencia no era recomendado, excepto ser utilizado bajo protocolos estrictos de investigación. Y entonces tenemos almacenadas para una buena causa más de 50 unidades de plasma convaleciente de alto título. Y tenemos que modificar obviamente el protocolo. Ya no se puede usar en pacientes hospitalizados con una evolución de la infección de varios días porque no tiene rendimiento y uno debe asumir que no puede tener rendimiento el uso de inmunoterapia pasiva en un sujeto que ya está comprometido clínicamente y que la fase virológica o la fase de infección respiratoria ya está pasando y ya se está desencadenando la fase inflamatoria o de tormenta de citoquina. Bueno, pero para ese estudio, ¿cómo elegíamos el plasma convaleciente? Y ahí nosotros buscamos qué proveedores de técnicas de inmunodiagnóstica que tuvieran un alto rendimiento y además tuvieran una buena correlación con anticuerpos neutralizantes. Y nosotros ya estábamos trabajando con esta técnica europea de Italia, del Liaison, y ellos justo habían aprobado por las agencias regulatorias europeas, una técnica de IgG anti la proteína S1, ¿no es cierto?, anti-spike, que era una técnica instrumental, semi-cuantitativa,
y que una de las cosas importantes que tenía una concordancia con los niveles de anticuerpos neutralizantes del 94,4% en las técnicas que estudiaron ella de neutralización en reducción de placas. Y por supuesto era altamente sensible y específica para determinar estos anticuerpos IgG anti-spike. Pero nosotros no solamente hicimos eso, sino que quisimos correlacionar los primeros 25 pacientes donantes de plasma convaleciente con la producción de anticuerpos neutralizantes. Porque una cosa es lo que dice el proveedor y la otra cosa es lo que pueden determinar ustedes cuando realizan los estudios de laboratorio. Nosotros sí tuvimos la ventaja que los anticuerpos neutralizantes los estudiamos en el laboratorio de virología de la Facultad de Medicina y nos reunimos con el profesor Ricardo Sotorrifo, que tiene justamente este desarrollo y nos permitió evaluar los niveles de nuestros anticuerpos IgG anti-spike y correlacionarlos con los niveles de anticuerpos neutralizantes. Y para sorpresa nuestra, la correlación fue con una coeficiente de correlación de Pearson de 0.82, o sea, muy, muy buena. En la medida en que yo tenía un mayor nivel de unidades por ml de anticuerpos IgG anti-spike, también tenía un mayor nivel de anticuerpos neutralizantes. Una correlación óptima. Y por supuesto, a raíz de eso, nosotros empezamos obviamente con los donantes de plasma convaleciente, aquellos que tuviesen niveles de anticuerpos neutralizantes idealmente mayores de 500 o mayores de 1000. Nosotros tuvimos personas que tenían niveles de anticuerpos neutralizantes en esta dilución y de 50 de 3.900, casi 4.000, que son estos que ustedes ven acá, de la parte superior de la gráfica. Así que estábamos tranquilos, estábamos contentos por tener un muy buen nivel de plasma convaleciente inmune y seguimos contentos esperando poder utilizarlos alguna vez si es que es necesario. Por ahora tenemos que definir los nuevos settings clínicos, ¿ya? Pero justamente el nuevo setting clínico era el área ambulatoria. Sí, los hospitalizados ya ingresados a unidades de intermedio, unidades de cuidados intensivos, con días de problema, ya ingresados por desaturación, por neumonía, no tenía rendimiento bueno, era buscar otro grupo. Y el grupo que de inmediato pensamos fue el área geriátrica. Entonces, con nuestro grupo de investigadores clínicos dijimos, bueno, busquemos en el área geriátrica desde el punto de vista ambulatorio, a lo mejor establecimientos de larga estadía en que se diagnostica una persona PCR positiva y antes de que empiecen a enfermarse, sus contactos, si hacen PCR positiva, tratarlos de inmediato con anticuerpos neutralizantes porque sabemos que por inmunosenescencia y eventualmente por comorbilidades que puedan tener, la respuesta inmunológica va a ser más débil y va a ser más tardía. Entonces era un muy buen setting clínico. De hecho, hablamos con unos amigos geriatras a los cuales les compartimos nuestros protocolos, toda la literatura al respecto. Estaban muy interesados, estamos hablando de noviembre, diciembre, y en diciembre aparece la vacuna. Y la aparición de la vacuna cambia toda esta perspectiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque los nichos de uso de la vacuna fuera de la primera línea de intensivo, de médicos, enfermeras, de todo el equipo de salud de intensivo, los primeros son justamente los adultos mayores, ¿ya? Y se nos fue desinflando la posibilidad de usar el plasma convaleciente ahí. Pero teníamos una técnica probada que tenía una altísima correlación con anticuerpos neutralizantes y nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa si empezamos a utilizar esta técnica y evaluamos y la validamos para ver si realmente tiene el rendimiento en estudiar títulos de anticuerpos de clase IgG anti-spike producto de las vacunas, ¿ya? Lo primero que se inició fue la vacuna Pfizer, posteriormente llegó Sinovac y nos pusimos de acuerdo y planteamos esta posibilidad
la mayoría de las personas en las cuales estudiamos pertenecen al área de salud, son funcionarios, digamos, de los hospitales o de la clínica, y partimos con ello. Entonces dijimos, ya, estudiemos la inmunogenicidad de la vacuna, ¿no es cierto? Entendiendo que la inmunogenicidad es la capacidad de una vacuna, bueno, de cualquier agente, ¿eh? De cualquier agente que estimule respuesta inmune. Pero en este caso nos referimos a la vacuna, de inducir una respuesta inmune adaptativa y que esta respuesta adaptativa depende de los linfocitos B y T. Los linfocitos B, al replicarse y diferenciarse después de la estimulación antigénica, producen, ¿no es cierto?, la respuesta humoral con anticuerpos de diferentes clases, pero nosotros ya sabíamos, porque había bastante literatura ya en ese periodo, estamos hablando de fines de año, estamos hablando de los primeros meses de este año, y teníamos esta técnica que pensábamos a utilizar. Y también, bueno, también hay inmunogenicidad que uno puede medir midiendo ciertas funciones efectoras de los linfocitos T. Por ejemplo, la producción de interferón gamma, pero nosotros no lo hicimos. Nos referimos básicamente a la respuesta de anticuerpos. Y ambas vías, ¿no es cierto?, la respuesta celular humoral generan clones linfocitarios de memoria, que es el objetivo último que uno busca con la vacunación, ¿ya? En el fondo, generar células de memoria de linfocitos B y T, de tal manera que ante cualquier evento infectante puedan responder de manera muy efectiva a la infección y evitar, obviamente, caer hospitalizado y riesgo de muerte y eventualmente que genere infección sintomática. Y todo eso ustedes ya saben por los informes que se producen periódicamente en que se ha estudiado la efectividad de la vacuna en base a ese mecanismo. ¿Cuáles son las características de una vacuna óptima? Que yo creo que las 4 vacunas aprobadas en Chile por el ISP la tienen, que generan una respuesta inmune similar a la infección natural, ojalá mejor, pero es difícil. Ser eficaz, que genere sobre el 90% de protección en las personas vacunadas, que tenga una seguridad óptima, mínimo riesgo de reacciones adversas a la vacuna, de hecho lo son, ¿no es cierto? La seguridad, sobre todo desde el punto de vista alérgico, que algunas, por lo menos los primeros casos de las vacunas con RNA mensajero, ustedes saben que tenían una tasa un poco más alta de reacciones de tipo anafiláctico, por la forma en que está construida la vacuna, donde está de alguna manera protegido el RNA mensajero, que son partículas de nanolípidos y una serie de cosas que pueden originar este tipo de reacciones alérgicas. Pero la tasa es extraordinariamente baja y la vacuna Pfizer, como van a ver más adelante, es una de las más inmunogénicas de todas. La otra característica es inducir inmunidad a largo plazo. Todo eso es fundamental. Ser estable a temperaturas ambiente o refrigeración. La vacuna más utilizada en Chile, la Sinovac, básicamente requiere, ustedes saben, refrigeración. La vacuna Pfizer requiere un almacenamiento con cierta exigencia desde el punto de vista de la temperatura, porque obviamente es un ácido nucleico mucho más lábil. Ser de fácil elaboración y económicamente accesible. Económicamente accesible en el sentido de que por ahora en Chile y en todo el mundo las vacunas obviamente se entregan, son autorizadas bajo emergencia y se entregan obviamente sin ningún costo para todas las personas que la reciben. Esto está de alguna manera financiado por los gobiernos, porque, como ustedes saben, nada es gratis en la vida. Los aspectos regulatorios de las vacunas COVID, en Chile, ustedes saben, es el ISP, ¿no es cierto?, que ha autorizado las vacunas también bajo condiciones de emergencia, porque tenemos epidemias, situaciones de emergencia, producto que no tenemos alternativa y una enfermedad que tiene un cierto grado de letalidad, que sigue siendo bajo, pero hay personas indudablemente que han fallecido producto de esta infección. Entonces tiene una tasa de letalidad que es importante y en consecuencia, mientras más vacunas uno disponga y además que sean vacunas efectivas, es muy importante no solamente para Chile, sino para todos los países. En Estados Unidos la FDA ha aprobado ya varias vacunas, ¿no es cierto? También como autorización de uso en emergencia.
En Europa, la EMA también ha aprobado varias vacunas. Una de las primeras justamente fue la de AstraZeneca, que hubo un tiempo que la detuvo la AstraZeneca por el desarrollo de esta famosa VID, ¿no es cierto?, la trombocitopenia, trombosis inducida por la vacuna, que también es muy infrecuente, muy infrecuente, pero se da en algún número de casos. Y el otro elemento importante en relación a las vacunas fue, primero, que Chile tiene una cultura favorable a la vacunación, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un prestigio de nuestro sistema de vacunación chileno, del Estado de Chile, un programa nacional de inmunización en PNI que es reconocido en toda Latinoamérica. También tenemos una asesoría técnica de alto nivel como es CABEI, y también hay otros consejos asesores involucrados en las sugerencias dentro del propio Ministerio de Salud. Pero esto está muy bien estructurado, y de hecho cuando se aprobaron las vacunas y se determinó la logística de distribución de las vacunas y cuáles van a ser los grupos objetivos, eso ya está definido con una bastante oportunidad por el Comité Asesor de Vacunas del Ministerio de Salud, dirigido muy espectacularmente y muy eficientemente por la doctora Janet Tabanch. La ventaja es que hubo en el mes de mayo una negociación anticipada de compra de vacunas. Aquí jugó un gran papel el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, los países se preguntaban por qué Chile tenía número de vacunas que superaban 2 o 3 veces la población de Chile, por lo menos en las negociaciones. Y fue por eso, y además fue porque en Chile hubo varias vacunas que se tenían desarrollo en la fase 3, ¿no es cierto?, para determinar la eficacia de la vacuna. Entonces hubo líderes, digamos, de universidades chilenas, de la Chile, de la Católica, de otras universidades, que tenían estos estudios, ¿no es cierto?, la vacuna Oxford AstraZeneca, la vacuna Janssen, ¿no es cierto?, Johnson & Johnson, la vacuna CoronaVac de Sinovac en la Católica, en fin. Entonces, todo eso ayudó para disponer de manera oportuna de una gran cantidad de vacunas y se tuvo que preparar una logística para coordinar y planificar la entrega de las vacunas. Y aquí fue fundamental la atención primaria de salud, la red de salud de atención primaria, ¿no es cierto?, que de alguna manera permitió desarrollar esto y permitir que en un periodo relativamente corto de tiempo se cumpla. A junio de este año, estamos justo a fines de junio, tenemos un gran porcentaje de la población vacunada con 2 dosis de la vacuna CoronaVac, ¿no es cierto?, alrededor de un 67-68%. Y el 80% de la población vacunada con primera dosis, que era el grupo objetivo que se estaba considerando. Entonces, ¿cuáles fueron nuestros resultados? Nosotros dijimos, ya tenemos disponible la técnica, veamos si el laboratorio nos ayuda a financiar, porque obviamente los kits para los estudios de los donantes de plasma convaleciente ya se nos habían terminado, y en consecuencia tuvimos una colaboración de entrega sin costo con el fin de probar esta técnica en personas vacunadas. Entonces nos entregaron un kit de ligación IgG anti-spike por quimioluminiscencia y estudiamos 45 personas, ¿ya? Estas 45 personas todas pertenecen al área de la salud, ¿no es cierto?, ya sea del Hospital Clínico de la Chile o de la Clínica Bupa. Estas 45 personas, una, que estoy mostrando con el puntero aquí, el puntero láser, estaba embarazada, por lo tanto recibió solo una dosis de vacuna, ¿no es cierto? Fue estudiada el día 30 de marzo, pero da exactamente lo mismo porque la dosis que se puso fue la dosis de febrero, una sola dosis, y por supuesto no tenía respuesta, 11,6 unidades por ml, y el cutoff de nuestra técnica es de 12. O sea, hasta 12 yo considero el resultado negativo, sobre 12 es reactivo o positivo. Entonces, de estas 45,
una estaba embarazada y cuatro que están de fondo rosado, que ustedes ven en la diapositiva, tienen resultados negativos. ¿Ya? Aquí está la sigla de la persona, de un médico, tiene 5,18. Aquí tenemos otros tres médicos que tienen niveles de 11, menos de 3,8 y 11,1. O sea, todos sin respuesta, estudiados entre 2 semanas y 4 semanas después de la segunda dosis. O sea, en el periodo en que se genera la respuesta. De hecho, estas 4 personas, nosotros las volvimos a estudiar un mes después de este estudio, o sea, a fines de abril, y seguían negativas, o sea, no generaron respuesta a la vacuna. 2 de estas personas son mayores de 60 años y otras 2 mayores de 70 años. ¿Ya? Y todo el resto generó respuesta. ¿Ya? O sea, en el fondo de 44 personas vacunadas con 2 dosis y estudiadas 2 a 4 semanas después de la segunda dosis, hubo 4 que no respondieron. Y los rangos de los que sí respondieron van de 30, de 28 a prácticamente 300. ¿Ya? Y el valor promedio de respuesta es alrededor de 112 unidades por ml. O sea, alrededor de 10 veces más el valor de corte, que es hasta 12. ¿Ya? También estudiamos, y esto lo estudiamos antes, el 14 de enero, ofrecimos a 5 médicos de la unidad de cuidado intensivo del hospital, más una enfermera, la posibilidad de estudiarse la vacuna Pfizer. Pero la vacuna Pfizer la estudiamos a las 3 semanas después de la primera dosis. Ustedes recuerdan que la primera dosis de Pfizer para el personal de intensivo se realizó en Navidad, ¿no es cierto? El 24 de diciembre, 24 25 de diciembre. Bueno, nosotros le tomamos una muestra el 14 de enero, 3 semanas después de la primera dosis, y determinamos IgG anti-spike, y estos son los valores. ¿Ah? Valores, muy buenos valores, similares a la Sinovac después de 2 dosis. ¿Ya? Pero lo más importante, en ese tiempo además enviamos las muestras al laboratorio del profesor Soto Rifo, a la Facultad de Medicina, para determinar anticuerpos neutralizantes, y tienen un excelente nivel de anticuerpos neutralizantes, la columna de la derecha. ¿Ya? Se considera la IgG anti-spike sobre 12 es positivo. Y aquí el que menos tenía 61,5. O sea, 6 veces el valor de corte. Y aquí, de anticuerpos neutralizantes, el que menos tenía 309 unidades de anticuerpos neutralizantes, en la dilución que hacen los estudios, 309. Se considera que un título inmunoprotector de anticuerpos neutralizantes está en el rango de 1 en 80 a 1 en 160. ¿Ya? Y aquí tenemos, incluso, uno tenía un título de 2.500. Bastante bueno. Entonces, la segunda pregunta que hicimos, a ver, esta técnica que estamos utilizando, IgG anti-spike, que tiene buena relación con anticuerpos neutralizantes, ¿tendrá alguna relación con otra técnica de inmunodiagnóstico probada? Estamos hablando de marzo de este año, marzo-abril de este año, hace algunos meses atrás. Y bueno, justo había llegado al laboratorio clínico de nuestro hospital la técnica de Vitros, de Orto, que mide justamente IgG anti-S1, anti-spike, igual que la técnica del Liaison. Y esta es una técnica aprobada por la FDA. De hecho, Orto, ustedes recuerdan que la técnica de referencia para el gran protocolo estadounidense de plasma convaleciente liderado por la clínica Mayo y Johns Hopkins, ¿no es cierto?, por Michael Joyner y Arturo Casadeval, fue justamente la técnica de Orto. O sea, la técnica de Orto fue la referencia para definir un buen nivel de respuesta de anticuerpos contra SARS-CoV-2. Así que, bueno, una vez llegada a Chile, dijimos, bueno, estudiemos unas 10 personas y elegimos de manera desde un nivel bajo de anticuerpos IgG por Liaison hasta un nivel alto. De hecho, aquí tenemos 2 personas, no sé si me están viendo con el mouse, que tienen lectura de 318 y 400. ¿Ya? Estas 2 personas de 318 y 400, estos niveles
se alcanzaron después de vacunarse, pero haber hecho antes COVID. O sea, tuvieron COVID y fueron vacunados con las 2 dosis de Sinovac. Y estos son los niveles que alcanzaron, 318 y 400. ¿Ya? Y por supuesto, cuando estudiamos la correlación con la técnica de Vitros, de Orto, bueno, el coeficiente de correlación de Pearson es de 0,89. O sea, de nuevo, muy buena correlación. Y ustedes ven aquí la gráfica, los niveles de Liaison y los niveles de Vitro. O sea, más que correlación, esto es concordancia, digamos, porque se supone que estamos midiendo algo, si no similar, muy parecido. Niveles de anticuerpos IgG anti la proteína spiga, anti-spike, y específicamente contra el segmento RBD, que es el segmento de unión al receptor. Ahí se dirigen principalmente los anticuerpos neutralizantes. Entonces, estamos muy contentos porque tenemos dos técnicas muy adecuadas que miden respuesta a la vacuna y además enviamos estas muestras a estudios de anticuerpos neutralizantes y por supuesto también hubo una muy buena correlación con anticuerpos neutralizantes, ¿ya? De hecho, las dos personas que yo les decía, que eran las dos últimas, ¿no es cierto? La Catalina y el Enrique, tienen niveles de anticuerpos neutralizantes de 5.123 la primera y 9.013. Este es el nivel más alto en nuestro estudio de anticuerpos neutralizantes, ¿ya? Entonces, todos ellos están inmunoprotegidos. Una vez que analizamos nuestro estudio, me comuniqué porque hay otro grupo trabajando en otras líneas de la respuesta inmune al COVID, un grupo de inmunología translacional de la Universidad de Chile, entre ellos la doctora María Rosa Bono, y María Rosa Bono también estaba estudiando con muestras de pacientes vacunados, con Pfizer y con Sinovac, la respuesta de anticuerpos IgG anti-spike. ¿Ya? Entonces, ella tiene acá 7 personas vacunadas y ustedes ven el nivel de respuesta que tiene, ¿ya? De IgG anti-spike, y los vacunados con Sinovac tienen este nivel de respuesta, ¿ya? Un nivel más bajo de respuesta. Y hay algunos vacunados con Sinovac que no están produciendo también respuesta, o sea, el mismo hallazgo nuestro, ¿ya? Entonces, después de eso, yo dije, bueno, veamos qué pasó con el estudio de inmunogenicidad llevado a cabo por la Universidad Católica, específicamente, ¿no es cierto?, por el grupo liderado por el profesor Alexis Kalergis y la doctora Susan Bueno, y como sacaron un preprint de su trabajo, le pedí si me podía facilitar un par de diapositivas y él gustosamente me envió estas diapositivas, las cuales muestran que la respuesta IgG anti-spike, que está aquí, anti-RBD, ¿no es cierto?, anti la proteína spike, anti la proteína spiga, al día 0, al día 14, al día 28 y al día 42, después de recibir el esquema de 2 dosis, que el estudio de inmunogenicidad de la Católica lo hicieron porque también plantearon la vacuna en el tiempo 0 y el tiempo 14, no el tiempo 28 días. Pero aquí tienen ustedes ven la respuesta en aquellos de 18 a 59 años, tienen estos niveles de respuesta a los 28 días, muy bueno, ¿no es cierto? Y a los 42 días se mantiene. Y en los adultos mayores de 60 años también, ¿no es cierto? Ellos encuentran una, si bien son menos, digamos, en número, también mantiene un buen nivel de respuesta IgG anti-spike a los 28 días y a los 42 días. Si bien aquí hay uno que lo perdió, aquí ustedes ven uno negativo a los 42 días, ¿ya? Persona mayor de 60 años, ¿ya? Y lo otro interesante, que la respuesta contra la otra proteína que también puede estudiarse, que es la proteína de nucleocápside, anti-N, IgG específica anti-N, hay un cierto grado de respuesta, pero es menor. ¿Ah? De hecho, la gran mayoría no responde contra nucleocápside, y nosotros lo hemos estudiado, ¿no es cierto? Justamente el laboratorio antes tenía un estudio de anticuerpos antinucleocápside y
Y también en la vacuna Pfizer es muy interesante porque tiene muy buena respuesta anti-spike, como es esperable, es una vacuna de RNA mensajero justamente de la proteína espiga, no tiene respuesta antinucleocápside, ¿ya? Pero en Sinovac uno podría haber esperado un poquito mayor respuesta, pero en general hay un grupo que responde y otro grupo sencillamente que no responde con anticuerpos antinucleocápside, independiente de la edad. ¿Ah? En ambos grupos se produce ese efecto. Y también ellos evaluaron, además de anticuerpos totales, IgG, anti-spike, estudiaron anticuerpos neutralizantes, también en el grupo de 18 a 59 años y mayores de 60 años al lado derecho, y ustedes ven que también se produce un buen nivel de respuesta de anticuerpos neutralizantes para ambos, ¿eh? Para menores de 60 años y para mayores de 60 años, o sea, responden a la vacuna, ¿ya? ¿Qué podemos decir? ¿Cuáles serían los resultados preliminares de nuestro estudio? Serían los siguientes. Este es un estudio IgG anti-spike contra el segmento, ¿no es cierto?, RBD, el dominio de unión al receptor, mediante la técnica de quimioluminiscencia Liaison, que en las 44 muestras analizadas de funcionarios de la salud después de 2 a 4 semanas de completar el esquema, 40 respondieron a la inmunización, o sea, el 90%. El promedio de respuesta fue de 112 unidades por ml con el cutoff de nuestra técnica de menos de 12. Hubo cuatro casos sin detección de respuesta a anticuerpos IgG anti-spike y los 4 personas eran mayores de 60 años. Puede haber sido una absoluta coincidencia porque no tenemos un estudio que haya sido con criterios de selección inicial respecto a la edad, sino que simplemente todos aquellos voluntarios que querían estudiarse fueron analizados. En cuarto lugar, los que hicieron COVID-19 y además fueron vacunados muestran niveles altos en general sobre 400 unidades por ml, ¿ya? Nosotros tenemos incluso una persona de nuestro banco de sangre, ¿no es cierto?, que intercurrentemente entre la primera y segunda dosis de la vacuna y hizo un cuadro, no, esto fue primera, segunda dosis, esto fue después, hizo un cuadro viral que era más bien como de rinitis, un cuadro con mucha congestión nasal, mucho romadizo, incluso tuvo una conjuntivitis en uno de los ojos, y que tenía un nivel de respuesta de alrededor de, no sé, 50, 100 ml, y después cuando lo estudiamos nuevamente tenía valores sobre 400 unidades por ml, el que tiene justamente el título de anticuerpos neutralizantes de 9000, el mayor que hemos visto post vacuna. Bueno, es muy interesante ese hallazgo. En quinto lugar, será un seguimiento vacunado a los 4 y 6 meses para evaluar la mantención de respuesta. No se los mostré acá, pero hicimos un estudio de seguimiento, en algunos casos, de respuesta después de el primer mes, a las 6 semanas y a las 8 semanas, ¿ya? Son alrededor de 3 o 4 casos y hemos visto que empieza llegando a un pic al mes post vacunación, empieza a caer, ¿ya? Empieza a caer de alrededor de entre un 5 y un 10% del nivel inicial, ¿ya? Algunos consideran que la vida media de estos anticuerpos generados podría ser alrededor de 3 meses, ¿ya? Alrededor de 90 días. Pero nada, bueno, esos son trabajos que recién están saliendo. Nosotros también queremos hacer un estudio y justamente por eso vamos a ver si hacemos un proyecto con financiamiento que nos permita justo estudiar a los 6 meses de la vacunación a ver qué nivel de respuesta de anticuerpos IgG ellos mantienen y si mantienen un buen título de anticuerpos neutralizantes. En sexto lugar, hay una muy buena concordancia con técnica de orto, vitro de IgG anti-spike. Y en séptimo lugar, que la vacuna Pfizer definitivamente posee un poder inmunogénico mayor que la vacuna Sinovac, ¿ya?
Estos son los resultados de efectividad en la población que mostró la semana pasada el doctor Rafael Arauz de Epidemiología del Ministerio, y ustedes ven los resultados de CoronaVac, 14 días o más después de la segunda dosis, tiene un nivel de 64% de efectividad, que podríamos decir o asimilarlo a un nivel de reducción de riesgo de 64%. ¿Ah? Si yo tenía probabilidades de hacer algo, una probabilidad de un 100% vacunado, ese riesgo de hacer una infección sintomática se reduce a un tercio prácticamente. ¿Ah? Aquí es 64% a un 36%. Hospitalizado, la reducción, ¿no es cierto?, es de 87%, de ingreso a UCI de 90% y de muerte 86,4%. Ustedes ven que los valores, con el transcurso del tiempo, cuando se hacen estos estudios de efectividad, van mejorando. Pero sin duda la vacuna Pfizer la supera. ¿Ah? Ustedes ven los resultados de Pfizer 14 días más después de la segunda dosis. Entonces tiene una efectividad en reducir el riesgo en un 90,9% para COVID sintomático, 97% para hospitalizarse, 98,4% para ingreso a UCI y un 92% para muerte. ¿Ya? Entonces son vacunas efectivas. Bueno, la idea es tener una alta nivel de la población vacunada, ojalá sobre el 80%, con lo que está pasando, muchos consideran que debería ser prácticamente toda la población, ya hay susceptibilidad importante demostrada, algunos variantes con la población infantil, y eso se ha autorizado, se van a empezar a vacunar también los niños, como en el resto del mundo. Entonces lograr la inmunidad de rebaño es un poco difícil, pero si se lograra en algún momento, o sectores lo logren, probablemente ayude bastante eventualmente a mitigar esta infección más que a erradicarla. ¿Ah? Yo no me atrevo a utilizar esa palabra, erradicación. Yo creo que probablemente van a seguir habiendo brotes y van a seguir habiendo vacunaciones, a lo mejor con nuevos desarrollos en las vacunaciones, utilizando la enseñanza que nos dan las nuevas variantes, sobre todo si esas nuevas variantes escapan a la inmunidad de la vacuna. Estas son la nueva variante que ingresó hace poco a Chile. Ustedes ven que son las variantes de preocupación y las variantes de interés que están, ¿no es cierto?, descritas en el documento de la Organización Mundial de la Salud de la semana pasada, digamos, 22 de junio. ¿Ya? Aquí tenemos las 4 variantes de preocupación, alfa, beta, gamma, delta, y las variantes de interés, que son todas estas de acá, entre las cuales está la variante lambda, la C37, la variante andina, en la cual tenemos casos en Perú y también en Chile. ¿Ya? Yo creo que hay más de 2 casos, obviamente, en Chile con la variante delta, probablemente hay 2 casos detectados, pero deben haber otros, siempre pasa eso. Es muy difícil, digamos, detectarlo y hacer un corte, bueno, ahí los epidemiólogos tendrán que responder a esa pregunta. Mis agradecimientos a todos los profesionales de la salud, del hospital y de la clínica UPA que voluntariamente han colaborado con muestra de sangre post-vacunación para este estudio, especialmente a los miembros de los servicios de sangre del hospital y de la clínica, y también especialmente a Cecilia Urrea y Enrique Herbach del Laboratorio de Serología del Banco de Sangre, que se han esmerado, digamos, han trabajado bastante en el estudio, digamos, de la técnica de ligazón para determinar estos anticuerpos. También mis agradecimientos al grupo del laboratorio clínico, con los cuales hemos conformado un grupo de investigación y que tenemos que trabajar bastante en otras temáticas en relación a estas técnicas de inmunodiagnóstico para coronavirus. A la doctora Guajardo, a la doctora Gabriela Muñoz, a Francisco Silva y la doctora Vial. Y también a Rodrigo Valencia, del laboratorio clínico, que
Cada cierto tiempo lo voy a molestar y le pido, oye, por favor, ¿me puedes hacer este test rápido? ¿Te puedes tirar esto por coronavirus? En fin, y tiene siempre una excelente disposición. Y por supuesto al doctor Ricardo Sotorrifo y al equipo del Departamento de Virología de la Facultad de Medicina de la Chile, que nos ha estudiado los anticuerpos neutralizantes de nuestras muestras, digamos, y nos da bastante tranquilidad en que lo que estamos detectando realmente tiene valor desde el punto de vista de inmunoprotección. Muchas gracias por su tiempo y creo que, no sé a qué hora empezamos, pero son justo las 7 de la tarde, me demoré una hora. Preguntas y comentarios disponibles para escucharlos. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer algunas preguntas que están puestas en el chat. Y la primera de ellas, un momentito. La primera de ellas es sobre las técnicas que usted mostró de detección de la inmunoglobulina GS1, si son todas contra el target RDB, contra el Receptor Binding Domain. Sí, sí, son todas contra ese segmento de la S1, ¿ya? Otra pregunta que hacen acá respecto de los datos que usted mostró, había algunos que eran no respondedores y hay una consulta de que si esos casos serían por inmunosenescencia. ¿Aló? ¿Aló? Hola, Algo pasó. hola doctor, estoy acá. ¿Me escucha? Sí, Ah, ya. Otra pregunta que hacen es si los no respondedores que usted mostró en la tabla de los pacientes evaluados, si esos corresponderían a una condición de inmunosenescencia. es una excelente pregunta esa, pero no necesariamente. ¿Ah? La inmunosenescencia influye, pero la inmunosenescencia se empieza a producir probablemente ya después de los 40, 50 años, empiezan a caer ciertas respuestas y eso está demostrado. Tendríamos que estudiar, porque esas 4 personas, si bien algunos tenían sobre 60 años, eh, al igual que yo tengo buena respuesta y mi compañero no tiene respuesta, digamos, ¿ya? Entonces, yo creo que además del tema de la inmunosenescencia, hay fenómenos de comorbilidades. Y eso hay que evaluarlo. O sea, eventualmente diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo crónico, muy importante, sobre todo en respuesta a vacunas, y habría que evaluarlo individualmente. ¿Ah? Yo tengo mi mamá tiene 86 años y tiene el doble de respuesta a anticuerpos que yo. 86 años. Entonces, no es posible asegurar, porque si no uno diría, bueno, todas las personas de 60 años van a tener una respuesta débil a la vacuna. Y no es lo que se encuentra. Nosotros tenemos en esta población 4 personas de 44. Pero los estudios de la Universidad Católica han demostrado que también hay un rango de 5 a 10% de no respondedores a la vacuna. Algunos adultos mayores, pero también que no se dio en nuestro caso, hay personas que son 25, 30 años, que no han respondido a la vacuna. Y personas también de esa edad que tienen respuestas débiles. Y eso todavía no lo sabemos por qué. ¿Ya? Pero la inmunosenescencia claramente influye. Veo al doctor Oxenberg. Sí, puedo, Más ahí en pantalla. si puedo, con el Sí, por supuesto. permiso ahí de la audiencia, bueno, en primer lugar, al doctor Larrondo, fuera de agradecerle o reagradecerle su invitación, felicitaciones por la estupenda charla, porque todos yo creo que los presentes hemos aprendido desde
nuestros ángulos. Oye, bueno, yo había hecho la pregunta eso de la inmunosenescencia. Me atrevo a consultarle con respecto a los trabajos iniciados por ustedes, que después cayeron un poco por la llegada, digamos, de las vacunas, que en un año récord en el globo, digamos, estaban ya todas a disposición. ¿Qué pasa con el plasma hiperinmune? ¿Cuál considera usted que podría ser, digamos, el uso clínico en este momento? Tal vez los no respondedores que se enfermen en un periodo precoz podrían ser candidatos a aquello. Gracias, doctor. Sí, complementando la pregunta que hace el doctor, también acá había una similar que dice el tecnólogo Carlos Bustamante. Quisiera consultar qué proyecciones habría de aplicar el uso de plasma como medida preventiva ambulatoria a futuro. ¿Cómo evitar la alta tasa de pacientes graves? Nosotros, nosotros una vez que estoy con micrófono, sí, eh, que tuvimos este tema del plasma convaleciente inmune de altísima calidad, con muy buen nivel de anticuerpos neutralizantes, nos preguntamos el nuevo setting clínico. Y yo creo que el nuevo setting clínico va por lo que dice el doctor Oxenberg. ¿Ah? Eh, Tenemos un caso de uso de plasma convaleciente inmune en una persona, una paciente del área de la salud, con uveitis autoinmune, vacunada, sin respuesta a la vacuna que hizo COVID una semana después de la segunda dosis. Nosotros estudiamos el nivel de anticuerpos IgG anti-spike y no tenía todavía. Y tenía una uveitis autoinmune y que estaba con micofenolato, 2 gramos día, y con prednisona en dosis altas, en dosis full. Dijimos, con una probabilidad no baja, puede tener una infección por COVID grave. Evolucionar hacia la gravedad. Y se sentía muy mal, digamos. Después del diagnóstico por PCR, estaba prácticamente apaleada, muy fatigada, con cefalea, con fiebre, con tos, empezó a perder el olfato. Y rápidamente nos comunicamos con nuestro comité de ética y el comité de ética aceptó esta posibilidad porque está fuera del protocolo. Ustedes ven que no es un protocolo de una paciente en insuficiencia respiratoria. Era al primer día después de la PCR positiva, con muy pocos síntomas. Entonces hablamos con el reumatólogo, que estuvo de acuerdo la reumatóloga, en tratarla con plasma convaleciente y el oftalmólogo. Y estuvieron de acuerdo además en otra cosa, en suspender el micofenolato y mantenerla con corticoides en dosis de 20 miligramos al día. ¿Ya? Le administramos plasma convaleciente de alto título, una donante que tenía más de 1000 de anticuerpos neutralizantes. Y ya a las horas y al segundo día se empezó a recuperar. Es un dato anecdótico, pero ¿a qué voy? A que pacientes con ciertas enfermedades crónicas, ya sea autoinmune o cáncer, que por alguna razón no han generado respuesta de anticuerpos contra SARS-CoV-2 vacunados, ese sería el setting ideal. Por ejemplo, pacientes con mieloma múltiple. Pacientes con mieloma múltiple que tienen una gammopatía monoclonal en que pierden las inmunoglobulinas normales, tienen de hecho una inmunodeficiencia humoral adquirida. No pueden generar anticuerpos, ¿no es cierto? Porque el clon, ¿no es cierto?, neoplásico del mieloma, ¿no es cierto?, estas células plasmáticas mielomatosas, lo que hacen es no producir el resto de los anticuerpos, producen solamente ya sea la IgG o la IgA monoclonal. Ese también es un setting clínico ideal. ¿Por qué? Porque son pacientes oncológicos, inmunosuprimidos, que no van a tener buena respuesta y se hacen COVID. Hay que tratarlos de inmediato con plasma convaleciente. ¿Ya? Y buscar ese setting de personas que no han respondido. Ahora, lo que sí tenemos que ver es que, y eso lo está estudiando el doctor Sotorrifo en la Universidad de Chile, es que las nuevas cepas, las nuevas variantes de SARS-CoV-2, me refiero a la variante Delta,
a, a la variante brasileña, eventualmente otras variantes que puedan salir. El plasma convaleciente que yo tengo de la primera ola de infección de esos donantes tiene todavía efectividad contra las nuevas variantes, ¿ya? Yo sé que los estudios con las vacunas que se han hecho en Pfizer y AstraZeneca con la variante británica mantienen buena respuesta, con la variante sudafricana bajan un poco y con la variante india, sería la Delta, bajan otro poco. No hay ninguno que haya perdido por ahora efectividad de la vacuna, incluso con la variante Delta, pero recién se están estudiando más casos. Eso hay que verlo, pero yo creo que vamos a encontrarle utilidad, doctor, al plasma convaleciente. Muchas gracias, profe. Aquí tenemos varias preguntas que las voy a juntar. Hay dos preguntas muy parecidas que dicen, ¿cómo se podría explicar que una vacuna dirigida contra un solo antígeno que a veces incluso muta genere más anticuerpos neutralizantes que vacunas basadas en virus completo? Aquí Carlos Alvarado señala, similar a la anterior, cómo explica que la vacuna Pfizer con un solo antígeno genere mejor inmunogenicidad que la Sinovac, que es virus completo inactivo. Y otra pregunta que se deriva un poco de esto es si la eventual tercera dosis tendría más sentido que fuera una vacuna más inmunogénica que otras y cuál sería su opinión como inmunólogo, aunque se sabe que todavía no hay muchos estudios de terceras dosis. Sí, no hay mucha evidencia, pero algo está saliendo de vacunas que eventualmente yo puedo usar. ¿Ah? El Reino Unido determinó que la primera dosis de AstraZeneca fuera seguida, no necesariamente por las reacciones adversas que hubo, sino que fuera seguida por Pfizer. ¿Ah? La pregunta, ¿por qué es más inmunogénica? Porque justamente lo que tiene, que deben haber probado cuáles son los segmentos de lectura abierto de la proteína spike, los segmentos génicos, digamos, porque es un ácido ribonucleico que va a generar estas proteínas específicas contra la proteína spike. Y eso probablemente está asociado a una concentración más alta que genera una respuesta inmunológica en el receptor, pero solo es inmunogénica, pero solo contra la proteína spike. Es decir, yo tengo un mayor título, pero si la variante me compromete la parte de respuesta de esta proteína spike del segmento RBD, pero hay varios determinantes antigénicos en el segmento RBD. Por eso que todavía no puede escapar, ¿ya? Y por eso que todavía la vacuna Pfizer sigue siendo efectiva. Pero el día que escape a esas áreas, el hecho que yo tengo menos respuesta con la vacuna Sinovac, pero tengo algo de respuesta contra el núcleo cápside, que también tienen que haber anticuerpos neutralizantes, no lo hemos medido, pero tienen que haberlo, que probablemente tengo respuesta también contra otras proteínas, eventualmente la de envoltura, pero no lo estoy estudiando. Entonces, claro, por las técnicas que yo estoy utilizando, estoy demostrando un mayor poder inmunogénico de Pfizer sobre Sinovac, pero de los anticuerpos específicos contra la proteína spike en su segmento RBD. Pero si yo a Pfizer le mido si genera anticuerpos antinucleares, obviamente que no. No genera ningún otro tipo de anticuerpo. Lo que sí lo hace la Sinovac. Entonces, no es fácil la decisión. No es fácil la decisión cuando salgan las variantes. Ahora, ¿qué es lo que haría yo? Si de mí fuera el caso, si tuviera una pobre respuesta, y yo ya me he vacunado con Sinovac y estoy teniendo una pobre respuesta, bueno, yo la tercera dosis preferiría que fuera Pfizer. ¿Ya? Pero no hay tampoco una definición si esa tercera dosis debería ser ofrecida a todos o de manera probablemente priorizando a personas que con mayor probabilidad van a tener falta de respuesta. Por ejemplo,
por inmunosenescencia a los adultos mayores, sobre todo a los adultos mayores que no saben si tienen buena respuesta o no. E incluso hay algunos que a lo mejor se han hecho el examen y no tienen buena respuesta. Bueno, ellos son candidatos. Pero yo a mi mamá, que tiene el doble de anticuerpos IgG anti-spike que yo, vacunada con Sinovac, yo no le voy a ofrecer una tercera dosis, no la necesita. ¿Ya? Pero no podemos estudiar a todo el mundo, por lo tanto, la decisión, como les digo, es compleja. Justo hubo una pregunta parecida a la que usted ya respondió en el comentario que preferiría la Pfizer. Acá tenemos otra que dice, dadas las características diferentes de la cepa Delta, que es más rápido que el COVID original, ¿qué técnica de diagnóstico se usará o seguirá siendo la PCR? Yo creo que aquí está preguntando por las variantes y el diagnóstico. Yo creo que la PCR diagnóstica, bueno, eso no es un tema que yo he estudiado mucho, pero la PCR hoy día utilizada y los antígenos disponibles detectan todas las variantes, incluyendo la variante Delta. La variante Delta es más contagiosa porque justo tiene mutaciones en el segmento ya no de RBD, sino que en parte de la proteína S2, el área de fusión. Y pareciera ser que eso lo hace más contagioso, ¿ya? Pero no necesariamente más virulento, ¿ya? Y las técnicas actuales de PCR la detectan. Lo que pasa es que tiene que ir, la PCR reactiva tiene que ir a un estudio genómico, ¿ya? Y eso es otra técnica, en otro laboratorio, pero se está haciendo el estudio de todas las cepas, digamos. Sí. Bueno, en eso la recomendación que siempre se hace es que la técnica de PCR tenga al menos dos sitios contra los cuales esté dirigida la sonda para amplificar, para tener dos Ya. sitios y que ojalá sean al menos uno de ellos lo más estable posible respecto de las variantes y las mutaciones que se están viendo. Depende del diseño, pero la Claro. PCR, como señala, probablemente va a seguir siendo una estrategia de diagnóstico y el antígeno en algunos lugares o en algunas situaciones especiales puede ser reemplazado por esa técnica cuando la PCR no esté disponible o no Claro. tengamos tiempo para esperar. Bueno, de todo esto, como dice la autora Prieto, estamos aprendiendo. Entiendo que la primera variante Delta detectada en Chile, de esta persona de Talca o de San Javier, fue detectada con antígenos, con test de antígenos. Las PCR iniciales en el aeropuerto, y parece la primera que hizo, estaban negativas. Así es. Complejo. Lo que yo no sé es si la PCR con las variantes puede tener falsos negativos. No sé, Bueno, doctora, ¿qué opina usted? siempre está ese riesgo, pero como menciono, yo creo que depende del diseño de la PCR. Si la PCR, por ejemplo, tiene solamente una sonda dirigida contra un solo target, claro que tiene un poco más riesgo de que quedase negativa y falsamente negativa. Pero en este caso de esta señora, que fue el primer detectado, ella tiene una PCR que se la hizo en Estados Unidos, que es de donde viajó. Después se hizo otra PCR en el aeropuerto, que se hace a todos los viajeros. Y después, como al día 7 o al día 8, recién allí tiene un test de antígeno positivo. Entonces también puede ser que sea un tema del tiempo en que ella se haya contagiado, porque lo puede haber adquirido en el aeropuerto, por ejemplo, antes de salir, ¿O en el avión? o en el avión. Entonces eso también no tenemos como claridad de poder explicar toda la información. Lo que sí, al traer una delta, lo más probable es que haya sido importada. Y eso se vio en la pesquisa que es por sorteo, porque ese test que se hizo ya a los 7 días
después de haber llegado a Chile, se hace por sorteo a la gente que está siendo vigilada por la Seremi. Ya. Em, ¿Qué más? Otras preguntas tenemos acá. Eh, ¿Cómo determinan el título de anticuerpo y con qué método fue cuantificado? Bueno, yo creo que usted lo El, mostró, ti- ¿cierto? sí, Fueron por la quimioluminiscencia. metodología es una quimioluminiscencia que determina, claro, IgG anti-S1 y está en unidades arbitrarias, se denomina UA por ml. Ya es una técnica semi-cuantitativa. Sí. También hay una pregunta acá quisiera preguntar si el examen para detectar la presencia de anticuerpos sirve para todas las vacunas, Pfizer, Sinovac, Moderna. Yo pienso que, a ver, Moderna es también el RNA mensajero, es similar a Pfizer. Sinovac y Pfizer hemos estudiado. Yo pienso que sirve para todas las vacunas, no debería tener alguna diferencia. En la medida en que yo detecto anticuerpos policlonales, no es un clon, son policlonales, detecto todas las IgG en el fondo de esa clase contra un segmento del virus, en este caso contra la proteína C1. Y no es un solo determinante antigénico, tampoco es un antígeno, son todos los antígenos que generan respuesta en esta proteína. ¿Ya? Por lo tanto, si Moderna es de lo mismo, digamos, que Pfizer, que es la misma plataforma, también debería detectarlo. Eh, bueno, y de hecho en Estados Unidos Moderna está en la técnica de orto, que es lo que yo les indicaba, que es la orto vitro, que es de las primeras autorizadas por la FDA, justamente para estudio de estas vacunas. Así que sería para todas. Muy bien, acá una pregunta de Alexi de Colombia. Se está recomendando aplazar 90 días la vacunación en personas que han sufrido enfermedad por COVID-19. ¿Tendría mayor protección acortar este tiempo, es decir, vacunar a los 60 días? Esa es una recomendación local de Colombia. Eh, es una buena pregunta. Yo pienso que eso lo estamos aprendiendo. Mm, Lo estamos aprendiendo porque, primero, si fue una infección sintomática, eh, independientemente de la gravedad, pero si fue asintomática, en general produce una muy buena respuesta de anticuerpos. Y en consecuencia, después del alta, puede ser vacunado a las 2 semanas, como al mes o a los 2 meses. Eh, la pregunta es si yo me demoro más en vacunar, yo voy a tener respuesta igual. La pregunta es si en ese periodo soy susceptible a una reinfección. Yo creo que no. mm. Yo creo que no. Pero no está definido si yo alargo el periodo de vacunación podría tener un mejor rendimiento. No lo sabemos. ¿Eh? Eso no lo sabemos. Y de hecho, ustedes saben que cuando uno hace la infección de COVID sintomático, ¿no es cierto? Después del alta, a los pocos días se puede vacunar. No hay ninguna sugerencia específica. No, usted se hizo COVID al alta, tiene que esperar 3 meses para vacunarse. No existe. Ahora, si en Colombia existe, a lo mejor están haciendo algún estudio o algo, pero yo les digo que no hay todavía una definición. También tampoco hay definición sobre la tercera dosis. Mm. Si la tercera dosis nosotros la deberíamos poner a los 5 meses después de la segunda dosis, ¿no es cierto? O a los 4 meses o a los 6 meses, como la vacuna, la tercera dosis de hepatitis B. En fin, no, no está todavía definido. Y aquí hay otra muy buena pregunta. Quisiera saber si hay criterio para obviar la vacunación en personas que hayan sufrido la infección y la prueba de anticuerpos anti-spike se encuentre en niveles superiores a 250 unidades por ml.
Me van a hacer pelearme. Bueno, aquí en Me, Chile me van a hacer se pelearme vacunan todos, ¿no? con los... Claro, claro, si el problema es eso, o sea, independientemente de COVID, uno, la indicación, si uno pertenece a los grupos objetivos de vacunación, es que se vacunen todos, siempre y con las 2 dosis que corresponden. Claramente, hoy, como está recomendando o estudiando el CDC y que en algunos estados norteamericanos están pensando la posibilidad de que si yo hice COVID grave, me recuperé, recibo la vacuna de Pfizer y yo ya sé que con una dosis de Pfizer voy a tener respuesta en el techo sobre 250 unidades, 300 unidades. La pregunta es, ¿requiero la segunda dosis? No, po. Yo pienso que yo no la requiero, porque demostré que ya estoy inmunoprotegido, con muy buena respuesta. Y a lo mejor esa segunda dosis sirve para otra persona, porque las vacunas no son infinitas. Pero eso está por verse. En Chile, por ahora, nadie está midiendo, si el problema es ese. Nadie está midiendo la respuesta de anticuerpos. Aquí uno vacuna, hace los estudios de efectividad, pero la pregunta es, el porcentaje de personas ingresadas hoy a UCI en Chile, mayores de 60 o 70 años vacunados, al ingreso le han medido los anticuerpos anti-SARS-CoV-2. Yo espero que si están vacunados y están haciendo una infección grave por COVID, que para mí es inesperada, es porque no tuvieron buena respuesta. Pero no lo estamos estudiando. O sea, Bueno, esas son, cuando estudiemos toda esa parte de la respuesta inmune en relación a los tiempos y el antecedente de COVID o no, ahí nos vamos a formar una buena composición de lugar. ¿Ya? sí, y Eh, además que cuando partió la ola de pandemia, había muchas técnicas de anticuerpos, pero que no estaban midiendo específicamente la spike o menos todavía no había disponibilidad de técnicas que fueran contra el receptor binding domain, porque solamente algunas técnicas ahora sí lo pueden ofrecer. Antes eran anticuerpos totales o IgG o IgM, pero contra varias partes del virus. Entonces quizás ahora en esta era post vacuna, claro que va a ser interesante conocer eso, ¿no? eh, esto es súper importante porque siguen habiendo técnicas que no están midiendo o no tienen buena correlación por lo que están Con los midiendo con anticuerpos neutralizantes. neutralizantes. Por eso que es súper importante lo que dice la autora, o sea, medir anticuerpos. Eso yo he recomendado, he hecho recetas, indicaciones de eso a todos mis amigos, compañeros. Oye, quiero estudiarme los anticuerpos. Bueno, pide exactamente IgG, anti-S1, proteína Spike. Que no te midan otra cosa, porque no sirve por ahora. Bueno, dada el tiempo y agradecemos a todas las preguntas, creo que hicimos prácticamente todas las que hay en el chat, quizás me quedan algunas pocas, pero les pedimos disculpas y quiero comentar que hay muchos agradecimientos para el doctor Larrondo. A ver un segundito. Para el doctor Larrondo, que queremos agradecerle y también tenemos muchos invitados que han venido no solamente de Chile, hay personas que han venido de Uruguay, de Argentina, de Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, México también tenemos varias personas, así que queremos agradecerle por su interesante presentación y agradecer las preguntas y la participación de todos. Muchas Y a gracias. seguir cuidándose, Así es. a seguir cuidándose. Muy bien. Muchas gracias. Que esté bien, doctor. Chao, Nos chao, vemos en la doctora. próxima. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, chao.